Consolidación viciosa de fracturas de pie y tobillo. Anatomía. Previamente ha sido analizado la anatomía de la tibia distal y el peroné en capítulos y módulos correspondientes. En este segmento se recordará algunas mediciones radiológicas importantes para la planificación de osteotomías supramaleolares en casos principalmente de consolidación viciosa, tales como el ángulo de oblicuidad tibio-astragalina, el eje diafisario de la tibia y centro del domo del astrágalo deben medir 93 grados en promedio. ¿Okay? El ángulo distal de la tibia, tenemos el eje diafisario de la tibia y una línea de superficie articular que debe medir 89 grados lateral y anterior 90 grados. El ángulo tibio-astragalino o tibio-talar en la proyección lateral con el eje diafisario de la tibia y línea tangencial por el centro del astrágalo. El ángulo talocrural, línea paralela en la superficie articular de la tibia, línea tangencial de la punta de ambos maleolos, valor normal es de 78 a 87 grados. El ángulo de cobertura lineal tangencial al borde posterior de las superficies articulares de la tibia y del astrágalo, línea tangencial desde el centro del astrágalo al borde anterior de las superficies articulares de la tibia y el astrágalo. Estas dos líneas determinan el segmento de curva o arco de superficie articular de la tibia normal, que debe ser entre 65 y 70 grados. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen radiológica en donde se ve el ángulo tibial distal lateral, que debe ser entre 89 más o menos 3. ¿Okay? Y el ángulo tibial anterior entre 80 más o menos 2. ¿Okay? Y el ángulo tibio-astragalino, que debe ser un ángulo de 68 más o menos 4, entre 64 y 72 grados. Revisión de la literatura. La osteoartritis y la degeneración del cartílago articular es una de las enfermedades humanas más comunes. Aproximadamente 1% de la población adulta mundial se ve afectada por osteoartritis de tobillo sintomática, donde esta tiene una incidencia menor que la osteoartritis de las articulaciones de la rodilla o la cadera. Sin embargo, esta enfermedad no debe ser subestimada debido a los pacientes con osteoartritis de tobillo en etapas avanzadas tienen la misma discapacidad mental y física comparable a la de los pacientes con osteoartritis de cadera en etapa avanzada. En pacientes con artrosis de tobillo postraumática, los cambios degenerativos a menudo se desarrollan asimétricamente, con una deformidad concomitante en varo o valgo del retropié. Los pacientes con artrosis de tobillo asimétrica, solo una parte de la superficie de la articulación tibio-astragalina está involucrada en el proceso de osteoartritis. El compartimiento articular del tobillo medial en los tobillos artríticos en varo y el compartimiento articular del tobillo lateral en los tobillos artríticos en valgo. Entonces, lateral, tobillos en valgo, medial, tobillos en varo. Se han descrito numerosos procedimientos quirúrgicos para tratar las diferentes etapas de la osteoartritis en tobillo. Estos procedimientos se pueden dividir en dos grandes categorías, que son las siguientes: los procedimientos de reconstrucción y fijación de la articulación. Los procedimientos de preservación articular incluyen la artroscopia y artrotomía de tobillo con debridamiento articular, artroplastia de distracción, diferentes procedimientos de restauración osteocondral y osteotomías correctivas. Los procedimientos de sacrificio articular como la artrodesis de tobillo y el reemplazo total de tobillo pueden proporcionar buenos resultados funcionales y alivio del dolor postoperatorio a corto plazo, pero pueden tener complicaciones potenciales y menores problemas a largo plazo. Complicaciones potenciales y mayores problemas
a largo plazo. Evaluación radiográfica. Para la evaluación radiográfica se utiliza de rutina radiografías estandarizadas convencionales en carga en 4 planos, que incluyen una vista lateral y dorsoplantar del pie y una vista anteroposterior del tobillo y una vista de Salman. Se debe realizar comparativa y con soporte de peso en carga. Además, se deben realizar radiografías de toda la pierna para evaluar las deformidades óseas de la extremidad inferior, especialmente alrededor de la articulación de la rodilla. Incluso realizar la medición del cora de la deformidad para analizar no solo el sitio de osteotomía, sino también el grado necesario de corrección. Muy bien. La tomografía puede ayudar en muchos casos para la determinación de calidad ósea y calcular el grado de compromiso articular. Para la decisión de realinear o fusionar la articulación, así como el estado de las articulaciones vecinas como la subtalar, incluso si está en las posibilidades de poder solicitar tomografía de ambos tobillos en carga. Indicaciones. La indicación principal para las osteotomías supramaleolares es la osteoartritis supramaleolares. La indicación principal para realizar osteotomías supramaleolares es la osteoartritis asimétrica de tobillo con deformidades concomitantes en valgo o varo y una superficie articular tibioastragalina parcialmente conservada, mínimo un 50%. Otra indicación importante para las osteotomías de realineación son las lesiones osteocondrales aisladas de la cara medial o lateral de la articulación tibioastragalina. La cirugía de realineación también se puede realizar antes de las cirugías que sacrifican la articulación del tobillo, como la artrodesis de tobillo y el reemplazo total de tobillo. Se ha demostrado que las propiedades biomecánicas y los resultados clínicos del reemplazo total de tobillo dependen de la alineación y la posición de los componentes de la prótesis. Contraindicaciones. Las contraindicaciones absolutas para la cirugía de realineación son cambios degenerativos en etapas avanzadas de la articulación tibioastragalina completa, inestabilidad inmanejable del retropié, infecciones agudas o crónicas, deficiencia vascular o neurológica grave y trastornos neuropáticos, por ejemplo, artropatía de Charcot. Otra contraindicación absoluta es el incumplimiento por parte del paciente de la rehabilitación posoperatoria. Incumplimiento por parte del paciente de la rehabilitación posoperatoria, incluida la evitación de carga. Un incumplimiento del paciente de la rehabilitación posoperatoria, incluida la evitación de carga. Una contraindicación relativa es la edad avanzada, donde no hay una edad definitiva por debajo de la cual deban evitarse las osteotomías correctoras. Sin embargo, en pacientes mayores de 70 años y en mal estado general no se recomienda el tratamiento quirúrgico. Planificación preoperatoria. Para la planificación preoperatoria y el ángulo del grado de corrección quirúrgica se utilizan radiografías anteroposterior y lateral de tobillo en carga. Uno de los parámetros radiográficos más importantes para la cuantificación de la deformidad en varo o valgo supramaleolar es el ángulo tibial distal medial. En los estudios radiográficos y de cadáver publicados anteriormente, se midió como 92 más o menos 3.1, rango entre 84 y 100 grados, y 93 más o menos 3, un rango entre 88 y 100 grados respectivamente. Ok,
Para determinar la altura de la cuña H, la altura de la cuña, ¿ok? Se mide, o sea, la altura de la cuña a retirar, se mide el ancho de la tibia distal, W, mediante una radiografía anteroposterior en carga. Se utiliza el siguiente ángulo para determinar la altura de la cuña. H es igual a tan alfa 1 por W, el ancho de la tibia. Alfa 1 por W, por el ancho de la tibia. Alfa 1 por el ancho de la tibia, donde alfa 1 es la cantidad de deformidad con la sobrecorrección deseada. Se planea que el plano proximal de la osteotomía fuera perpendicular a la cortical tibial medial. El plano distal correspondiente se planea sobre la base de la altura calculada de la cuña de osteotomía, como se describe anteriormente. Muy bien, aquí tenemos una imagen radiográfica donde se ve el ancho de la tibia, el eje medio diafisario, que es 90, MDTA, no sé qué significa, pero es la osteotomía. Una de las principales ventajas de la cirugía de realineación es que es un procedimiento que preserva la articulación. La mayoría de los pacientes muestran una gran satisfacción con la cirugía, lo que les permite volver a sus actividades deportivas y recreativas normales. Incluso en casos de progresión de cambios degenerativos de la articulación tibio-astragalina que requieran una segunda cirugía, reemplazo total de tobillo o artrodesis de tobillo, los pacientes pueden beneficiarse de una cirugía de realineación entre la osteotomía supramalleolar y las otras opciones de tratamiento quirúrgico. Se debe recordar para el ángulo de la osteotomía, 1 milímetro de cuña es similar a 1 a 1.3 grados de corrección. 1 milímetro de cuña. Se debe sobrecorregir de 3 a 5 grados. Cuando se realiza la osteotomía de cierre, hay acortamiento. Y la osteotomía de apertura hay alargamiento, por lo cual siempre se debe considerar el estado de la piel y las partes blandas por probable aumento de la tensión. En resumen, una clave para el éxito a largo plazo es la selección adecuada de pacientes. Se ha demostrado que el reemplazo total de tobillo realizado en un retropié bien alineado mostró un mejor resultado postoperatorio. Entonces, en cuanto al abordaje, los abordajes de este tipo de osteotomías o realineaciones son muy similares a los que se realizan para las fracturas de pilón tibial, como con anterolateral y anteromedial posterior. Y el caso del peroné anterolateral, lateral puro o posterolateral, y en otros casos del peroné tratando de mantener un mínimo de 4.5 o 5 centímetros entre uno y otro abordaje, logrando evitar compromisos a nivel de la piel. Entonces, hablando de abordajes de este tipo de osteotomías o realineaciones, son muy similares a los que se realizan para las fracturas de pilón, como con anterolateral y anteromedial posterior y en caso de peroné anterolateral.
lateral, lateral puro, posterolateral y en otros casos del peroné, tratando de mantener un mínimo de 4.5 a 5 milímetros entre uno y otro abordaje, logrando evitar compromisos a nivel de la piel. La técnica quirúrgica en pacientes con deformidades supramaleolares, en valgo o en varo, el cirujano debe elegir entre 3 opciones quirúrgicas: osteotomía en cuña de cierre medial, osteotomía antivalgo, osteotomía de cuña de cierre medial. Es una osteotomía antivalgo. Una osteotomía en cuña de apertura medial, osteotomía en cuña de apertura medial, osteotomía en cuña de cierre lateral, osteotomía antivaro. Principalmente son estas las más frecuentes y descritas. Sin embargo, en los últimos años hay trabajos interesantes de osteotomías en domo, lo cual puede representar una alternativa debido a la posibilidad de realinear en varios planos. El paciente se coloca en decúbito supino con el talón en el borde de la mesa. Se requiere una mesa de operaciones radiotransparentes para el uso de fluoroscopia intraoperatoria. El dorso ipsilateral se levanta hasta obtener una posición estrictamente hacia arriba del pie. Se coloca una almohadilla debajo de la parte inferior de la pierna para la elevación y la fluoroscopia durante la cirugía. Se aplica un torniquete, generalmente 280 y 350 milímetros de mercurio en el muslo ipsilateral. En la mayoría de los pacientes, antes de la cirugía reconstructiva, antes de la cirugía reconstructiva ósea, artroscopia anterior de tobillo se realiza para evaluar la degeneración del cartílago utilizando la clasificación de Oderbright. Si es necesario, se retiran los cuerpos libres y se debrida el pinzamiento anterior del tobillo. En pacientes con una lesión de cartílago de grado 4 de Oderbright, se debe realizar un debridamiento del cartílago y una microfractura. Osteotomía en cuña de cierre medial. Empezamos a hablar de las osteotomías. Osteotomía en cuña de cierre medial. Se realiza una incisión longitudinal medial sobre la tibia distal y el maleolo medial. Después de la incisión perióstica, los tejidos blandos se han retraído en bloque usando 2 separadores de Hoffman. Esto puede ayudar a evitar lesiones de las estructuras neurovasculares y tendinosas de los compartimientos anterior y posteriores. El plano de la osteotomía se determina bajo intensificador de imagen, fluoroscopia previamente planificado, y se colocan 2 agujas de Kirchner distales paralelas al espacio de la articulación tibio-astragalina. Para evitar cambios en la inclinación sagital de la tibia distal. Se colocan 2 agujas de Kirchner proximales, según el ángulo planificado antes de la operación, utilizando una hoja de sierra ancha para evitar una superficie de osteotomía irregular que pueda comprometer la cicatrización postoperatoria. La osteotomía se realiza con irrigación de agua para reducir el daño térmico durante el corte. La osteotomía se debe refinar con un escoplo o con un osteotomo.
La cortical lateral generalmente se conserva tanto como sea posible. Para mejorar la estabilidad intrínseca de la osteotomía y por lo tanto peroné intacto no obstaculiza la tibia deseada. Aquí tenemos una imagen radiográfica de una osteotomía en cuña de cierre medial, ¿okay? En donde hay una artrosis lateral del tobillo, por lo tanto, si es lateral, hay un valgo y se hace una osteotomía en cuña de cierre medial. Una osteotomía en cuña de cierre medial. ¿Ok? Más abajo hay una imagen en donde se visualiza mejor. Diagrama esquemático de la osteotomía en forma de Z en el peroné distal. Esta es otra que no hemos evaluado todavía. ¿Okay? La osteotomía cerrada se estabiliza con placa LSP de 3.5 milímetros en forma de T con tornillos estabilizadores angulares y tornillos de compresión excéntricos inmediatamente proximales a la osteotomía. Los orificios de placa más proximales también requieren tornillos estabilizadores angulares para aumentar la presión en el sitio de la osteotomía. También se puede usar un dispositivo de compresión. El periósteo se cierra sobre la osteotomía con suturas absorbibles 2.0. Osteotomía correctora del peroné en forma de Z. Osteotomía correctora del peroné en forma de Z, que estábamos hablando. La consolidación viciosa del peroné distal puede ocurrir hasta en 1/3 de todos los casos después de la reconstrucción del peroné. No debe aceptarse malas consolidaciones del peroné porque incluso pequeños desplazamientos del peroné, por ejemplo 2 milímetros de acortamiento de la articulación tibio-astragalina, puede repercutir en aumento en la artrosis posterior. La longitud y la rotación del peroné se evalúan intraoperatoriamente mediante fluoroscopia. Se realiza una incisión longitudinal sobre el peroné distal. La osteotomía en forma de Z se realiza con una sierra oscilante y los fragmentos de la osteotomía se movilizan hasta lograr longitud adecuada del peroné. Además, se extrae una cuña ósea en pacientes con deformidad rotacional. La posición adecuada del peroné se define con los siguientes criterios: cierre apropiado del espacio claromedial con restauración del canal medial, posición anatómica del astrágalo dentro de la mortaja, restauración de puntos de referencia anatómicos como lo describen Weber y Simpson. La fijación final de la osteotomía del peroné se realiza con 1 o 2 tornillos bicorticales y una placa angular estable de 3.5 LSP. 2 milímetros de desplazamiento lateral o 5 grados de rotación externa pueden cambiar drásticamente la biomecánica. ¿Okay? Aquí tenemos un diagrama esquemático de una osteotomía en forma de Z en el peroné distal. También está descrita la osteotomía oblicua desrotadora del peroné con una complejidad mayor, pero representa una opción en pacientes en los que está asociado a un acortamiento del peroné con rotación distal del mismo, siendo más frecuente en rotación externa. Osteotomía de calcáneo, alargamiento lateral. Después de realizar una osteotomía correctiva supramalleolar, la posición del calcáneo debe comprobarse clínica y radiológicamente mediante fluoroscopia.
En pacientes con una posición en valgo restante del calcáneo y deformidad en aducción de la parte media y delantera del pie, la deformidad debe corregirse a nivel inframalleolar mediante una osteotomía de alargamiento lateral del calcáneo. El seno del tarso y la faceta posterior de la articulación subastragalina se exponen mediante una incisión oblicua sobre la cara lateral del retropié. La pared lateral del calcáneo se osteotomiza con una sierra oscilante o un escoplo. La cortical del calcáneo medial debe permanecer preservada para no comprometer la estabilidad intrínseca de la osteotomía. Se ensancha la osteotomía hasta una posición fisiológica del retropié, corrección de valgo y mediopié, corrección de aductus y restauración del arco medial. Se logra. El espacio de la osteotomía se puede rellenar con aloinjerto o autoinjerto. Finalmente, la osteotomía se fija con un tornillo AO de cortical de 3.5 o una placa pequeña. Osteotomía en cuña de apertura medial. La osteotomía en cuña de apertura medial está indicada en los casos de deformidad en varo menor de 10 grados y se realiza de manera similar a la osteotomía en cuña de cierre medial. Sin embargo, solo se necesita una aguja de Kirchner para orientar y guiar la hoja de cierre. El espacio se puede llenar con aloinjerto o autoinjerto extraído del hueso de la cresta ilíaca ipsilateral. La fijación de la osteotomía se realiza como se describe anteriormente, osteotomía en cuña de cierre medial. Si durante la apertura de la osteotomía no se puede preservar la cortical lateral, se debe realizar una fijación adicional de la cortical lateral comprometida utilizando, por ejemplo, una placa tubular de 1/3 a través de una pequeña incisión lateral adicional. Aquí pues hay una imagen de una artrosis del tobillo con una osteotomía en cuña, donde realizaron una osteotomía en cuña. Osteotomía en cuña de cierre lateral. Esta indica en aquellos pacientes, está indicada en aquellos pacientes con una deformidad en varo preoperatoria de más de 10 grados, una osteotomía en cuña de apertura medial extensa puede no ser posible porque el peroné puede restringir el grado de corrección. Por lo tanto, se requiere un abordaje lateral que incluya la osteotomía del peroné. Se realiza una incisión sobre el margen anterior del peroné distal. Se realiza una osteotomía del peroné en forma de Z, osteotomía de Valderrábano, con una sierra oscilante en la que se logra el acortamiento del peroné mediante la extracción de un bloque óseo. La osteotomía transversa simple del peroné tiene una estabilidad intrínseca sustancialmente menor, lo que puede dar lugar a una mala posición del peroné. Después de cortar el peroné, se perforan las agujas de Kirchner de la tibia, según el ángulo medido durante la planificación preoperatoria. Después de una comprobación fluoroscópica de la posición de la aguja de Kirchner, se incide el periósteo, donde se moviliza con un raspador. La osteotomía tibial lateral en cuña de cierre se realiza bajo protección con ganchos de Hohmann o a través de la misma incisión de la osteotomía de acortamiento del peroné y fijación con placa estable angular de 3.5 LSP. Aquí hay una imagen de un proceso de una osteotomía de cierre lateral. Osteotomía de cierre lateral, pues aquí tenemos una artrosis medial en donde se ve un tobillo en varo
¿ok? Osteotomía de cierre lateral. ¿Ok? Complicaciones. Entre las complicaciones de este tipo de cirugía está la corrección insuficiente o incompleta, realineación de la deformidad. El retraso de consolidación o pseudoartrosis puede estar presente en este tipo de reconstrucciones. Los índices más altos de falta de consolidación están presentes o descritos en osteotomías de apertura. Proceso de la artrosis de tobillo, aflojamiento de material también está descrito. Las infecciones superficiales y profundas, así como dehiscencia de la herida, como en las cirugías reconstructivas en general. Tratamiento postoperatorio, el vendaje y las férulas se retiran y se cambian al segundo día de postoperado. Se puede iniciar fisioterapia temprana con edad de drenaje linfático y movimiento activo. Se puede usar un manguito de pie neumático con presión intermitente que hasta 140 milímetros de mercurio para reducir la hinchazón postoperatoria. Todos los pacientes reciben profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular subcutánea o medicación oral con rivaroxaban a partir de las 12 horas previas de la operación, dando continuidad diariamente durante 6 semanas posteriores a la operación. Cuando las condiciones de la herida son apropiadas, es decir, una herida seca, sin secreciones, el pie y tobillo se coloca en un andador estabilizador durante 6 a 8 semanas, durante las cuales solo se permite soportar peso parcial de hasta 15 grados. Fin.